De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos con Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista y profesor universitario. Juan Carlos, quedamos en que ibas a explicarnos de qué se trata esta ley contra el odio, a quién va dirigido y cuáles serían las penalidades. Bueno, lo primero que debo decirte es que es inexplicable cómo la Asamblea Constituyente promulga una ley constitucional contra el odio o la convivencia pacífica, digamos, utilizando el título exacto con el cual se aprobó esta supuesta ley constitucional. Y es inexplicable porque la capacidad, la competencia para legislar la sigue teniendo la Asamblea Nacional. Esa Asamblea que elegimos más de 14 millones de venezolanos en diciembre de 2015. Una asamblea constituyente no está para legislar. Una asamblea constituyente, como lo dispone claramente el artículo 347 constitucional, tiene una única finalidad, que es redactar una nueva constitución. Lo que yo me pregunto hoy es, primero, ¿dónde está la propuesta de cambio constitucional de esta asamblea constituyente? Ilegítimamente convocada, porque esta asamblea la convocó el presidente Nicolás Maduro sin preguntarnos a nosotros los venezolanos si queríamos una nueva constitución que derogara la actual constitución. Pero además, quienes integran esa asamblea constituyente no fueron elegidos de forma universal, directa y secreta, sino que se eligieron por estamentos, por sectores, de manera corporativa. Bueno, eso no es lo que establece la Constitución. Pero bueno, veamos esto que está pasando hoy. Aprueban una ley constitucional que no tiene competencias para legislar contra el odio. Y yo presiento que esta ley, para lo que va a servir, es para cercenar de una manera mucho más aguda la libertad de expresión en Venezuela, pero sobre todo para perseguir a la disidencia política. Luego, la libertad de expresión, esa que permiten que se desarrolle de manera profunda, ampliada, los medios de comunicación, van a cercenarla con esta ley contra el odio. Ahora, ¿quién es el juez? ¿Y quién decide que es odio? Porque a veces es algo subjetivo. Nosotros hemos visto, por ejemplo, que una juez determinó que nombrarle la mamá al presidente del Diario Nacional no era odio ni que era delito. O hemos visto en cadena nacional insultar a miembros de la oposición, decirle enano es Hitler. Y eso es odio, aparentemente. Pero esto va a ser la ley del embudo. Unos odian y los otros son amor. Bueno, cabría preguntarnos también si esa ley se le va a aplicar a los portavoces del gobierno que efectivamente y sin lugar a dudas fomentan odio, fomentan la discriminación por motivos políticos. Entonces, por ejemplo, esta lista Tascón que ahora se llama Carné de la Patria, ¿cómo es eso que para recibir una bolsa de comida usted tiene que tener el carné de la patria? Y quienes están en esos inscritos en ese carné de la patria son los que empujan a lo que extorsionan para que vayan a votar en favor del gobierno. Bueno, eso es inaceptable. Pero aquí se sigue adelante como que si no pasa nada internacionalmente. Hoy día aparece la noticia que también la Comunidad Europea va a aplicar sanciones y sanciones cada vez más fuertes. También tenemos un posible default, es decir, un impago, y lo que alega el gobierno es por estas sanciones de los Estados Unidos que les ha imposibilitado el manejo del flujo de caja, del pago, que es un poco complicado. Pero aquí pareciera que no se le hace caso, que no existe el mundo, sino que Venezuela está aislado y solamente sigue los lineamientos de 2 o 3 países del mundo. Es tratar de tapar el sol con un dedo. Esta ley contra el odio que han promulgado el día de hoy, esta incompetente e ilegítima Asamblea Constituyente, que no tiene facultades para emitir una ley como la que acaba de emitir, trata de tapar el sol con un dedo, que es la crítica al gobierno, es la insatisfacción del venezolano frente a la crisis económica, social, política, cultural, educativa que hoy sufrimos todos los venezolanos. Eso no lo van a poder tapar. Luego, fíjate, tú me estás planteando una situación de déficit financiero en Venezuela que lo que ha significado es la merma de la calidad de vida de todos los venezolanos, porque se ha privilegiado el pago de esa deuda tan costosa, tan cara, para poder mantener un nivel de gasto, ¿no?, para mantener las Y bolsas de sin comida. cortar las ayudas a otros países, que es lo que yo también, bueno, tú puedes ayudar que sea más bien que esos países ahora nos ayuden a nosotros. Ahora,
me pregunto, ¿tú crees que esa ley contra el odio va a poder acallar a quienes están haciendo cola para comprar la poca comida que se consigue y las medicinas? No lo van a poder limitar. Es decir, el venezolano se siente insatisfecho frente a lo que está pasando en el país. Luego, pareciera ser que están empujando a que se reconozca una asamblea constituyente por parte de quienes salieron electos gobernadores, por quienes van a salir electos ahora como alcaldes, para que se reconozca a una asamblea constituyente que hoy más de 22 países de la comunidad internacional desconocen. Esa es una verdad que no la van a poder tapar con un dedo, con una ley antiodio o con la persecución política judicial que tienen contra muchos de los dirigentes de la oposición democrática. Lo que está pasando en Venezuela solo se resuelve cuando podamos rescatar la democracia, como lo he dicho, que debe ser la tarea de todos. Sí, me quedan pocos minutos. Quería preguntarte también sobre la ley de hidrocarburos que establece que no se puede entregar porque hay una ley de nacionalización que a veces ha sido más conveniente entregar nuestras plantas o las refinerías para que produzcan otros países, pero en este momento hay 2 refinerías que están planteándose arrendar, y eso no está contemplado en la ley, a Rosneft de Rusia y a PetroChina de China. Y entonces parece que no quieren personal venezolano, un 80%, algunos sindicatos ya han manifestado su inquietud o su descontento. Esto que tú que conoces estas leyes, ¿esto es legal o es ilegal? Bueno, eso es absolutamente ilegal e inconstitucional. No entiendo cómo pudieran arrendar las refinerías de Amuay y de Cardón a Rusia y a China como una manera de renegociar la deuda que tienen con ambos países sin pasar por la aprobación, por la autorización de la Asamblea Nacional, porque se trata de contratos de interés nacional. Es decir, ciertamente para renegociar la deuda en algunos términos no hace falta la autorización de la Asamblea Nacional, ¿ah? Pero luego, cuando ya tú estás hablando de arrendar una refinería como parte de un proceso Lo tiene que aprobar la de Asamblea Nacional. renegociación, debe necesariamente pasar por la autorización de la Asamblea Nacional, que está ahí y que no ha renunciado a sus competencias, no ante la Asamblea Constituyente, sino ante la Asamblea Nacional. Luego, yo quiero recordar acá que eso que llaman Asamblea Constituyente, cuya única cara visible es Delcy Rodríguez, tiene unas competencias establecidas en la Constitución. No es verdad que esa Asamblea Constituyente sea supraconstitucional. El artículo 7 de nuestra Constitución es muy claro. Todos los órganos del poder público están sometidos a la Constitución y cada uno de los órganos del poder público tiene unas competencias previstas en esa Constitución. Cuando usted se excede en esas competencias, está usurpando funciones y sus actos son nulos. Okay. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Muy agradable siempre conversar contigo, Gracias, Juan Carlos. Pedro, por la Te espero oportunidad. pronto por aquí. Gracias por estar con nosotros. Yo me despido de ustedes aquí en Conto y Pensini por Globovisión. Les recuerdo que se les quiere. Hasta luego.